episodio número 2, segundo prime de este podcast de Mitad del Mundo Team. Vamos ahí. Vamos, el segundo episodio, segundo prime de esta carrera espectacular. Que ya en las pistas por lo pronto no estamos, pero ya estamos aquí para compartirte de automovilismo. ¿Cómo vas, mi pana Negrito? ¿Listo para partir? Bien, todo tranquilo. Sí, todo bien, todo funcionó bien. Viendo monitores, viendo que todo, que producción nos diga que exactamente. Es que así se parte, o sea, el tema de hoy es cómo manejar en rally. Exactamente, entonces cuando uno está por partir un especial, tiene que controlar todo, ¿no? Cómo está la temperatura del auto, cómo está la presión de aceite, cómo está el combustible, cómo quedaron las llantas, o sea, la presión de llantas me refiero. Entonces todos ya están bien gastadas. Entonces todo antes de partir, igual que nosotros ahorita que estamos viendo la producción, los monitores, que todo esté bien, igual es en rally. Exactamente, así que estamos viendo que ya funcione todo, porque al igual que en las carreras pasa de todo, ¿no? A veces ya estás listo, vas a acelerar la partida, vas a acelerar, te apaga el carro. No sabes qué pasó. Bueno, episodio número 2, contentos de estar de nuevo contigo, saludos para todos, suscríbete, ponen la campanita ahí, clink, para que te lleguen las notificaciones de nuestros episodios y puedas compartir. Y al final de este episodio te vamos a dar ahí unas sorpresitas que tenemos que se vienen cargadas de bastante conocimiento. Te vamos a dejar aquí en la descripción, así que revisa todos los links y todo ahí para que puedas estar atento de todo lo que se viene. Como siempre, enseñando y transmitiendo conceptos de automovilismo, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de cómo manejar en rally, un tema que aparentemente parece que solo necesitas manejar así, ¿no es cierto? O sea, mover el volante, acelerar, ir lo más rápido, pero hay un montón de otras cosas que hay que tomarlas en cuenta. Y bueno, entramos de una al plan, claro, de lleno. Ok, mira, a ver, ¿qué es lo que empezaste a hacer tú? Karting, ¿no es cierto? Karting es la mejor escuela. Exactamente. Y conversábamos fuera de cámaras que el karting te da mucho conocimiento, mucho feeling. Sentarte en el auto que no tiene suspensión y tener una aceleración tan fuerte, el control que te da el karting es espectacular para claro, es exactamente, es como tú dices, espectacular. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces en el go-kart es transmitido al asfalto. Exacto. Y todo lo que el asfalto te transmite, o sea, tú lo puedes sentir. Y puedes controlar. Y exactamente. Te vuelves máquina, humano, uno solo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque como no tiene suspensión, todos los bumps del asfalto, inclusive el input que tienes del volante es tan digamos, no quiero decir preciso, pero sí tan fino, porque no tienes la cremallera, o sea, es tan fijo, o sea, un cuarto de vuelta del volante y ya estás curvando todo. Entonces, claro, en el karting lo que nosotros nos enseñó es tener ese feeling de inclusive de cómo preparar el go-kart, porque cambiabas unas lainas en el trocha delantera, o cambiabas lainas o sea, la distancia de la trocha trasera, y ya el auto se comportaba de otra manera. Entonces eso es lo que te da el kartismo, el empezar en el karting es lo mejor para tener ese feeling, y ya van a entender por qué es lo mejor ya cuando en el transcurso de este podcast. Es impresionante eso. Exacto, porque el go-kart es súper sensible, o sea, tú curvas un poquito y ya siente que entra la punta o se desliza o lo que quieras hacer. Pero claro, el paso es que te da mucha sensibilidad, mucho conocimiento, feeling, etcétera. Pero te ayuda para saber cómo reaccionan los autos de carreras, ¿no es cierto? Claro. Te da ese conocimiento, ese proceso mental, ¿sí? Sí. Pero de ahí es ya cuando manejas un auto mucho más pesado, ¿cómo lo aplicas? Claro, lo que pasa es que el go-kart pesa, según el reglamento, entre el piloto y el go-kart, tienes que pesar 140 kilos mínimo. Uh-huh. Entonces,
la diferencia de peso versus cuando ya te pasas al automovilismo, digamos a un auto de carreras, más auto de turismo, es brutal, es 10 veces más. O sea, el peso mínimo en el 205 era de 980 kilos. Exacto. Entonces, casi una tonelada. Entonces, claro, el momento que tú frenas en el 205 o en el 206, sientes como el peso se va hacia adelante. O sea, el típico que se ve en los autos de carreras, que se aplasta la suspensión delantera. Y cuando aceleras, sientes que se va atrás. En el go-kart no tienes tanto ese sentimiento. Primero, la aceleración sí, ¿no? Sí, claro. Pero exacto. no que se levanta, pero que no se te levante el go-kart, eso es como exacto, porque no tiene suspensión. Ajá. Tiene cierto un cierto movimiento, un fleje que ese es el feeling que te ayuda cuando ya estás en un auto de turismo. Pero tienes que saber ese concepto para poder entenderlo de la mejor manera el momento que ya estás en un auto de turismo. Claro, porque no es que el movimiento en un auto de turismo o un auto ya grande es más brusco, no es eso, sino que te da ese control para saber cuánto girar el volante, ¿no es cierto? Exactamente. Porque no es que un auto de carreras ya grande tengo que girar muchísimo el volante para que entre o para dar la curva, sino es muy muy sensible también en rally, claro, aunque es más rápido, y hay que aclarar eso. Es mucho más, o sea, en rally vas más rápido que en el go-kart. Pero me refiero al movimiento del volante. O sea, el movimiento del volante también, tus reacciones rápidas, pero no quiere decir que es brusco. A eso me refiero, sino exacto. Que es muy delicado, pero rápido. Pero rápido, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque la única distancia que uno necesita para curvar, tanto en rally o en circuito, inclusive en el go-kart, en el go-kart como no tiene la cremallera, es simplemente un cuarto de vuelta o hasta la mitad de la vuelta. O sea, realmente no se necesita más. No. Y eso nos enseñó, ¿te acuerdas? Curso con Ramón Ferreiros. Exactamente. Ramón Ferreiros decía, o sea, no, porque conversábamos que hay muchos pilotos y hay kits ahora, hoy por hoy, que se llaman para descompensar la cremallera, o sea, claro, para que el input sea mucho más, o sea, si tienes un cuarto de vuelta, ya, exacto, ya las llantas están mucho más curvadas. Pero él decía que realmente en los autos de turismo de categorías bajas, de categorías donde uno empieza, no es necesario, eso se da más en las categorías mayores, porque claro, como vas mucho más rápido, claro, necesitas que el input sea mucho más rápido, igual, más corto. Más claro, corto, porque, exacto. Claro, mientras más velocidad necesitas mayor movimiento para control. Exactamente. Y si es que tienes que mover mucho el volante, es pérdida de tiempo. Exactamente. Pero en un auto, de turismo, categoría, no es necesario. No. La verdad es que yo no le veo necesario. Hay personas que sí lo hacen, pero basta con saber esta técnica. O sea, a pesar de que le hagan esta descompensación, si no tienes la técnica adecuada, no te sirve de mucho tampoco. O sea, no, pues, porque puedes curvar mucho y no sabes qué, exacto, no sabes a qué rato curvar, o sea, no sabes cómo corregir el oversteer o cómo corregir el understeer, o sea, ni siquiera entiendes qué es lo que está pasando. Claro, entonces, si no entiendes, ahí pon una preguntita, porque eso damos en nuestros workshops. Exactamente, así es. Claro, entonces, el cómo manejar no es solamente de curvar como loco, coger el volante durísimo e ir así, ¿no es cierto? La parte del volante que estamos hablando de la dirección es tener feeling para saber cómo vas a dirigir tu vehículo. Exacto. Y de eso depende cómo entras en las curvas. Exactamente, o sea, de ese feeling es cómo trazas la línea adecuada. Exacto. Porque la línea de carrera es la línea por la que tú debes transitar y vas a lograr hacer el menor tiempo posible. Claro, trazar la curva lo más recto posible. Exacto, lo más recto posible. Entonces, claro, tienes 3 puntos de referencia, que es el punto de entrada, el apex y el punto de salida. Entonces tú tienes que utilizar todo el ancho de la vía. En realidad sabemos que es un poco más difícil, porque si tú medio te sales de la huella, está peligroso, es sucio y te puede botar. Eso me pasó a mí en la vuelta del 2018. Yo me salí un poquito de la línea y me botó a la cuneta. Y me quedé encunetado y perdí 5 minutos. Es un riesgo que te tomas,
pero tú tienes que estar consciente de hasta dónde. Yo me salí demasiado de la línea. Claro, y es en un instante. Y es en un instante. Pero tú dices, por bien hacer, de pronto me salgo para trazar bien o ocupar el ancho de la vía y te bota así. Es como que una catapulta. Exacto. Ahora, en rally, claro, como tú ya vienes detrás de unos carros, ya te dejan la línea, la huella trazada. Entonces, salirte de la huella esa, o sea, ya es más complicado, porque ya realmente ya se vuelve como una pista. Pero claro, en rally no es como la pista que los autos van trazando la línea sin derrapar. En rally realmente tú vas derrapando, se desliza, exactamente. ¿Pero por qué se desliza? Es por la superficie en la que estamos, o sea, que es lastre. Ahora, no siempre cuando un auto se desliza es que significa que está haciendo mejor tiempo. Claro, es que esa es otra cosa. Porque, a ver, tú como espectador dices, este va lento, ven, y derrapa, no, Pero adentro, la técnica es que no tienes que derrapar más de lo necesario. Exactamente. Así es. Claro, y el que dice, me pasó lento, no derrapa, hace mejor tiempo que el que pasó derrapando. Porque a la final, cuando tú estás derrapando, el auto está amarrado, está frenándose. Exacto, se frena. Exactamente. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, transitar la curva derrapando si es que se lo amerita. Si es que se lo amerita. Y obviamente ir corrigiendo de acuerdo a lo que tengas que hacer. Si tienes una curva a la derecha, por ejemplo, y entras el auto por el suelo, siempre va a tender a irse la cola, entonces tienes que ir medio corrigido. Pero no es necesario en todas las curvas jalar el freno de mano. Claro. Hay comentarios que en el otro podcast que nos decían que por qué no los autos de tracción delantera salen barriendo, que suben el freno de mano y se quedan. No, pues es una pequeña corrección. El freno de mano se utiliza para que entre o sea, mete el auto la trompa. Pero si no entiendes ese concepto, o sea, vas a perder tiempo y te vas a provocar un accidente. Claro, es que el tema es que en nuestros podcasts lo que tratamos de enseñar o indicar es que lo que realmente funciona, ¿cierto? Porque, mira, yo creo que en nuestro caso, como no había tanta apertura antes para aprender de esta manera, tú aprendías de lo que veías en la televisión o lo que veías como espectador, pues, porque nos íbamos a ver las carreras y parecía que el que más derrapaba iba más rápido, por eso derrapaba. Pero no íbamos a revisar los tiempos para ver quién estaba primero. Y pasa lo mismo ahora si tú te dedicas solo a ver no sé, pues los videos en YouTube o videos en la televisión, lo que sea. Pero pasa lo mismo, aparentemente en la tele van lento, ¿no es cierto? Sí, porque parece que en una curva que estuvo no derrapa, va lento. O porque vemos solo las transmisiones del Mundial, donde hay los autos de primera línea, exactamente. Que eso sí, se les nota que van derrapando, etcétera. Pero lo que pasa es que eso se mete en tu cabeza y tú crees que lo mismo tienes que hacer cuando estás en cualquier vehículo. Exacto, y no es así. O sea, por ejemplo, en un auto de tracción delantera, mientras más derrapas, más lento es. Más lento. Exactamente. O sea, de tracción delantera. Porque el manejo es distinto. Exacto, en el integral tienes que hacer, exactamente. Porque si no curva. O sea, si no derrapas, el auto realmente no curva. Y yo he escuchado inclusive comentarios que los pilotos de rally del mundial botan el auto para siempre tener la trompa del auto hacia la salida ¿Por qué? Porque cuando traccionan van hacia adelante. Porque cuando tú estás curvando y estás traccionando, igual estás le está jalando. Exacto, te está jalando. Te jala y te jala hacia la tangente hacia la salida, hacia afuera de la curva. En cambio, si es que estás derrapando con las llantas apuntando hacia la salida de la curva, vas a salir por ahí. Hacia donde está la dirección de las llantas, exactamente. Por eso son muchos errores que cuando se corrige en un derrapaje de tracción delantera, corriges demasiado curvado el volante. Exactamente. Y acelera, porque la técnica dice que hay que acelerar para que te saque el vehículo, ¿no es cierto?
pero cuando está demasiado curvado acelera y el carro se va, pero se curva así al otro lado y se clava al otro lado. Entonces, claro, o sea, es el contrapéndulo que le dicen, o el coletazo, el latigazo que llaman, claro. Si tú no sabes, si no tienes ese feeling que te da el karting, porque el karting es, como dijimos, o sea, cualquier derrape te transmite a través del chasis, del asiento, y sientes ya que... Ya tienes pues esa sensación. ¿Sí? Exacto. Por eso es súper sensible. Exactamente. Entonces, si tú estás derrapando y curvas todo el volante y no tienes la sensibilidad de empezar a corregir, o sea, regresar el volante cuando ya se está corrigiendo, tienes el típico latigazo y en vez de darte trompo, digamos, a la izquierda, terminas dándote a la derecha y puedes inclusive salirte de frente, exacto, y te sales de la curva. O son la pérdida de tiempo del latigazo. Curvas a un lado y ya se está yendo el otro, y curvas al otro lado y sales así como yo digo, como culebra, exacto, va saliendo así, porque no tienes ese feeling. Entonces, y claro, cómo controlar ese exceso de derrapaje es manteniendo las manos en las 9:15 y simplemente controlando con lo que da el giro de tus manos, nada más. O sea, no necesitas más. Ya si es que para corregir más es un caso excepcional, pero hay que entender por qué tienes que corregir más. O sea, es probable que entraste demasiado rápido en la curva y se te está yendo la cola. Claro, es algo ya extremo. Exacto. Pronto ya es algo. Exactamente. Claro, por eso es tan importante la técnica 9:15, porque sabes dónde están las llantas, hacia dónde diriges las llantas. Y por eso cuando necesitas curvar más, no es soltar el volante y moverse. Exacto, sino tiene la técnica de alzar la mano y coger igual, ya sea a las 9 o a las 15, la otra parte del volante. Exactamente, por eso inclusive los volantes de rally o de competencia tienen una línea en el centro, para que visualmente también puedas ver hacia dónde están apuntando las ruedas. Centrado. Exactamente. Claro, eso es importante, porque no es el mismo feeling cuando vas en la calle, que puedes curvar o estás acostumbrado, tu mente está acostumbrada a girar mucho el volante para dar una curva despacio en 90 grados, que no se desliza, etcétera, a solo mover un poco el volante. Por eso hasta es medio increíble, ¿no? Sí. Cuando manejas en rally, dices, no tengo que mover mucho el volante, pero ¿por qué? Si aquí se necesitaría más, entre comillas. Y no es así, porque lo que dijimos antes, o sea, como estás utilizando todo el ancho de la curva, si tú curves a la derecha, tú te abres a la izquierda y el input que necesitas es mínimo. Es poco para entrar a la curva. Ya cuando estás en el medio de la curva, ya ves la salida de curvas, ya empiezas a regresar, poner recto el volante. Entonces, esas técnicas son las que te ayudan a realmente a ir un poco más rápido, pero tienes que obviamente entender por qué por qué utilizamos esas técnicas. Exactamente. Ahora, mira, hemos hablado del tema del volante, ¿no es cierto? Cómo es el paso de la calle a manejar en rally. Ahora, la aceleración y frenado. O sea, yo decía, y algunas veces algunas se me reían, pues decía, en rally no manejas con el volante, manejas con el acelerador y el freno. Así es. ¿No es cierto? Sí. Porque tú controlas la velocidad de tanto de salida o de entrada, y con el freno también bajas velocidad, pero también controlas entrar a curvas. Así es. ¿No es cierto? Sí. O corriges. Claro, corriges, o sea, utilizas el hecho de la transferencia de masas. Exacto. O sea, si tú entras demasiado rápido en una curva y se te está yendo el auto, tú puedes frenar. Otra cosa que te da el karting es frenar con la izquierda. Claro. Entonces transfieres un poco, si no el frenazo te vas, exacto. Entonces frenas un poco con el izquierdo, transfieres peso adelante, tienes mejor sustentación y sigues la línea sin dejar de acelerar, porque también el hecho de que dejes de acelerar también transfieres y te puedes ir en trompo. O sea, por ejemplo, yo una técnica que utilizaba es en plena curva es meter el embrague, pero por segundos. Entonces lograba dos cosas con eso: levantar las revoluciones para que el momento que suelte el embrague el auto esté con mayor revoluciones y traccione mejor, y segundo, meter el embrague es desacelerar. Transfieres peso adelante, dejas sin sustento atrás, y quiere decir que la cola se va un poco y metes la cola. Eso es una de las técnicas. Otra de las técnicas es subiendo el freno de mano. O sea, si
Si entraste muy rápido, ves que no entras, o frenas con el izquierdo o subes el freno de mano para lograr corregir un poco y que entre que meta la trompa. O sea, a la final el manejo en rally es tratar de que la trompa siempre esté en dirección donde tú quieres. O sea, en dirección de la curva. De la curva. O sea, si la curva es a la derecha, la trompa tiene que ir a la derecha. Si la curva es a la derecha y la trompa está hacia la salida de la curva, eso quiere decir que sí, entraste muy rápido y no vas a curvar, a menos de que tomes acciones como estas, meter el embrague, subir el freno de mano, frenar con el izquierdo, pero todas estas técnicas, no puedes hacer todas al mismo tiempo, o es una, o es una de las tres, o sea, tienes tres técnicas, o sea, tienes tres técnicas que de acuerdo a la situación las puedes aplicar. Claro, y es en el momento preciso, no antes ni después. Ni después. Entonces, ya después, ¿para qué? Claro, por eso es una técnica compleja que hay que practicarlo, y por eso es el tema de ganar experiencia. Oye, es súper importante concientizar esto, porque hablábamos hace un rato de que tú manejas en calle, tienes confort, no suena nada el vehículo, tienes distancias de frenado, generalmente se maneja en asfalto o en cemento, y cuando ya suena el freno muy brusco, suenan las llantas. Suenan las llantas, exactamente, ¿no? Sí. Pero en rally no tienes nada de eso. No, pues o sea, en rally... al menos en uno de tierra, ¿no? En uno de tierra no tienes eso, pero sí tienes esa sensación de que el auto se está resbalando, y sí cambian los ruidos. Pero, o sea, si tienes un carro que mucha gente dice que un auto de carreras adentro debe sonar porque no tiene nada adentro. Sí. Y sí, eso es cierto, pero también hay que tratar de minimizar esos ruidos con buenos anclajes de las jaulas, que las jaulas estén ancladas al piso de la manera correcta, que las jaulas estén ancladas a los parantes, tanto del centrales como los delanteros de la mejor manera, para que esa vibración no produzca ruidos que te pueden confundir con cosas que están sucediendo en la carretera. O sea, si tienes unos ruidos en la jaula, no vas a distinguir si estás con llanta baja, si estás con un amortiguador roto, si sientes que el auto se resbala, porque se oye clarito cuando el auto está bloqueado en tierra. O sea, es un... Exacto, porque en asfalto sí chilla claro. Pero en empedrado también chilla. Sí, en empedrado también, diferente. Es más ronco. Sí. Más pedrado. Claro, pero todos estos feelings tú los adquieres con práctica. Ahora, hay la diferencia de entrar sin saber nada a tener algo que has estudiado y que te vas dando cuenta en el sitio. Claro, y eso te va a ayudar para disfrutar mejor el automovilismo, porque ya no sabes si bloqueaste, porque la jaula te suena, y nadie te dice nada, o sea, no, entonces es mejor entrar con conocimiento para que realmente disfrutes de lo que es el automovilismo. Oye, y es que tú tienes una anécdota de la jaula del 205. Claro, del Peugeot 205. Que no estaba bien anclada y se movía, vibraba. Claro, vibraba como... aparentemente era normal. Exacto, cuando yo investigué y todo, claro, cuando yo compré el auto ya tenía esa jaula, era una jaula homologada para el auto, era una jaula inclusive era de duro aluminio que pesaba casi nada. Y es que ese modelo de auto tiene historia. Exactamente. Entonces, pero lo que sucede es que no habían armado bien la jaula, los anclajes estaban puestos con colepatos simplemente. Entonces, claro, yo lo que hice fue, después del primer accidente que tuve, la jaula funcionó bien. No se dobló, no pasó nada. Pero después del primer accidente yo me fui, le llevé a Ambato la carcasa, la jaula, y le dije, a ver, donde Marquito Miranda, digo, vea, ayúdeme a anclarle bien y a armarle mejor. Exacto. O sea, y Marquito hizo un trabajo excepcional, hizo los anclajes abajo en la carrocería los necesarios, ya con pernos, con tuercas, los anclajes de los parantes centrales, los anclajes de los parantes delanteros, y claro, la jaula después de eso ya no se movía y el auto ya dejó de sonar un montón de ruidos que tenía, y pude identificar otros ruidos como el hecho de que la suspensión era muy dura,
porque las llantas, con lo que hablamos del podcast anterior, porque las llantas estaban muy infladas. Claro. Entonces, si no tienes un auto bien armado, no puedes tampoco identificar qué otros problemas tienes del auto. Claro, y no saber por qué se rompe alguna pieza, por ejemplo, o qué es lo que está pasando en el momento de la carrera, un derrapaje muy forzado, o un frenado anticipado, o cosas así. O caes en un hueco y rompes un amortiguador, lo que alguna vez nos pasó, y no identificas por qué, porque nada, si es normal, es un ruido de la jaula. O sea, no es así, O sea, el manejar no es solamente tomar el volante, acelerar, sino todo el contexto que tiene, todo lo que pasa en el habitáculo, inclusive hasta la energía del copiloto. Así es. La conexión, a veces de esas conexiones que causan dolores de cabeza, que tiene un ruidito o en el micrófono, en los audífonos, suena algo así. Sí, eso te puede desconcentrar completamente, totalmente. Sí, claro, la comunicación dentro del habitáculo es básica. ¿Por qué? Porque el copiloto realmente te da el ritmo al que tú puedes ir. Es que eso es impresionante. Así es. Entonces, claro, si es que el copiloto está medio pasivo y te está dictando las hojas, las curvas un poco más lento, te obliga a uno como piloto a ir un poco más lento. Es que inconscientemente te está diciendo no le des muy rápido. Exactamente. Porque te está dando una energía baja, si lo vemos más. Exactamente. En cambio, si es que el copiloto te está dictando una hoja rápida, seguida, tú vas a ir a ese ritmo. Y ha habido veces que, inclusive contigo mismo, Pablo, que hemos conversado, ¿cómo vamos en el ritmo? ¿Puedes dar más? Sí, dale. Entonces se sube la velocidad del ritmo. O lo que nosotros siempre nos pasaba, pues porque nuestro carro siempre sufría en cuestas, porque no era tan preparado como el resto. Pero sabíamos que el rato que bajábamos nos poníamos atentos y bien concentrados para recuperar el tiempo que perdíamos e inclusive ganar muchos segundos, porque veníamos siempre peleando los 3 primeros puestos. Exacto. Entonces, pero esa parte de la psicología es súper importante porque en la carrera, o sea, cuando tú manejas en la ciudad, tú estás tranquilo con todo el confort. En carrera tú tienes que manejar los tiempos de los otros, tu tiempo igual, y si no tienes una parte mental súper fuerte, eso te puede llevar a perder. Y lo que nosotros siempre hacíamos, nosotros dedicámonos a hacer nuestra carrera. Cierto es que el man nos viene sacando, o cierto es que tenemos que recuperar el tiempo, pero concentrémonos y hagamos nuestra carrera. Y la mayoría de las veces que salíamos con esa mentalidad, lográbamos el objetivo. Exactamente, porque te concentrabas, o sea, también hay una parte psicológica de cómo manejar en rally. Es lo que tú mencionabas del copiloto, o sea, si te da muy pasivamente, bajas del ritmo, pero también si es que se aloca mucho, te hace cometer errores. Puedes cometer errores, ¿no claro. Es cierto? O sea, te sube mucho y pierdes la concentración. Claro, y hay que tener esa confianza con el copiloto de decir, oye, ¿sabes qué? Estás muy rápido, o te perdiste, esta no es, y lo mismo el copiloto, porque si el copiloto se queda callado y se perdió, claro, puede causar un accidente. Porque como copiloto tienes mucha responsabilidad, porque sabes que él espera lo que le estás dictando. Y a veces te pierdes y enseguida tienes que decir visual, me perdí o algo. Así es. O sea, es otra ciencia del copiloto. Así es, Pablo. Sí, así que, o sea, es un matrimonio. Es un matrimonio. Entonces, todo un conjunto, es un matrimonio. El día el fin de semana de la competencia. En algún otro podcast les hemos de contar la historia del matrimonio. Pero sí, la verdad es que hay que tener un buen, o sea, el manejar en rally, como tú dices, Pablo, no solo es que el auto mejor preparado, el motor, porque casi siempre solo hacen eso, sino es un conjunto de cosas: el motor, el freno, la jaula, las seguridades, los cascos, que tengan un buen micrófono para no estar gritando, ¿no? Sino que tener la comunicación adecuada con el piloto y copiloto. Entonces el estado físico, el estado físico es otro tema que incluye dentro del auto. Entonces no es solo que yo sí manejo rápido en la ciudad y estoy listo. No es así. Tengo habilidades, ¿no? Exacto. Puedes tener muchas habilidades que es el inicio. Te das cuenta, sí, que es el inicio. Pero necesitas hacer un proceso, y ese proceso es mental.
Sí, definitivamente es mental y tienes que estar concentrado dentro de todo lo que pasa en el habitáculo. Bueno, este ha sido un Prime un poco corto, la verdad, rápido, muy rápido, pero conciso. Y esperamos que tengas todas estas técnicas en cuenta para que las vayas poniendo en práctica, ¿no es cierto? Estos podcasts te damos tips muy buenos, acertados, pero no hay como nuestros workshops. Así es. Estos workshops te van a dar ya puntualmente lo que necesitas, ¿sí o no? Exactamente. ¿Sí? Así que revisa la descripción que te dejamos aquí abajo con estos links para que tú puedas ser parte de nuestros próximos workshops. Lo estamos haciendo uno mensual, más o menos. Sí, de forma periódica, y cubrimos todos estos temas ya más a profundidad, más, como tú dices, Pablito, más puntualmente, siempre enfocado en el automovilismo, workshops de cómo ingresar en el automovilismo, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Ya si estás en el automovilismo, tenemos workshops de cómo sostener el volante, cómo hacer una mejor línea de carrera, cómo preparar, ser más rápido, cómo preparar el auto, cómo preparar un equipo de carreras. O sea, realmente el automovilismo es muy amplio. Inclusive una vez que estás dentro, nunca dejas de siempre ir mejorando ciertas cositas. Exactamente, así que te invitamos a que revises la descripción que te dejamos abajo y que puedas unirte. Y lo ideal es de que te unas cuando son en vivo, porque siempre van a quedar grabados. Pero cuando te unes en vivo tienes chance de conversar, de preguntar, etcétera, de cosas. Así que te invitamos a que estés atento. Por eso, suscríbete, pon la campanita ahí para que te llegue la notificación de que subimos otro podcast y puedes estar atento a todo lo que hacemos. Chévere, así que bueno, este Prime ha concluido. Nos vamos a un pequeño enlace. Llegamos al abasto, por ahí producción nos dice que nos tiene ahí un abasto rico. Así que el siguiente que estés atento. Mi pana Negrito. Pablito, muchísimas gracias. Nos vemos en el tercer Prime, en la tercera etapa de estos podcasts que hablamos de automovilismo, que es lo que nos encanta. Y más que encantarnos a nosotros, es que a todos nuestros seguidores les lleguen los mensajes para que cuando vayan a hacer el automovilismo lo hagan de la mejor manera. Perfecto, y cuidando tu vida y siempre dando el mejor espectáculo. Nos vemos en el tercer Prime próximamente. Chau, chau.